¿Alguna vez te has sentido inadecuado? ¿Has empezado algo con ilusión y lo has dejado a medias? ¿Te dolió decepcionar a alguien que confiaba en ti? Si es así, la historia de Marcos es la tuya también. Hoy te invito a descubrir el poderoso viaje de un joven que fracasó, huyó y fue rechazado, pero que fue restaurado por la gracia de Dios y terminó dejando un legado que cambió el mundo. Esta no es solo una biografía bíblica, es un espejo donde verás tus propias caídas y la mano de Dios que te levanta, porque si Marcos, con errores y dudas, fue utilizado por el Espíritu para escribir el primer evangelio, tú también puedes ser restaurado, redimido y usado por Dios. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo te inspirará, sino que también puede transformar tu vida. Antes de continuar, suscríbete al canal y comenta: Dios aún no ha terminado conmigo. Esta frase puede tocar a alguien que hoy necesita esperanza. 1. Un joven judío en Jerusalén. En la bulliciosa ciudad de Jerusalén, entre calles de piedra y murallas antiguas, vivía un joven llamado Jan-Marc. Su nombre era dual, porque, como muchos judíos de su época, tenía un nombre hebreo, Juan, y otro nombre romano, Marcos. Era un niño observador, curioso e inquieto por las cosas de Dios. Desde pequeño se respiraba un ambiente de fe. Su madre, María, era una mujer muy respetada entre los creyentes. Su casa no era solo un hogar, era un refugio espiritual. Allí se reunieron los primeros discípulos, especialmente después de la ascensión de Jesús al cielo. Muchos creen que esta casa era el mismo aposento alto donde tuvo lugar Pentecostés. Imagínese, los muros de su infancia habían sido testigos del derramamiento del Espíritu Santo. ¡Qué ambiente para crecer! Marcos escuchó las ardientes oraciones, vio los rostros emocionados y también los que tenían miedo. Hubo persecuciones. Ser seguidor de Jesús no fue fácil, pero todo esto formó su carácter. Aunque joven, no era ajeno al poder de Dios. No lo había visto caminar sobre el agua con sus propios ojos, pero conocía bien a quienes sí lo habían hecho. Estuvo rodeado de testigos vivos, apóstoles que hablaban con fuego y convicción. Pedro, por ejemplo, era uno de los más cercanos a su familia. Y Bernabé, un líder apasionado por el Evangelio, era su tío. Juan Marcos creció rodeado de historias que cambiaron vidas. Mientras otros jóvenes jugaban en las plazas o soñaban con conquistas políticas, ellos soñaban con servir a Jesús resucitado, a quien tantos de sus amigos decían haber visto. La fe estaba en él, pero también empezaba a nacer en su propio corazón. Así es como, en este ambiente de oración, valentía y persecución, comienza la historia de un joven que, sin siquiera saberlo, escribirá el primero de los evangelios. Lo que pasó después cambiaría su vida, y la nuestra también. 2. El día que Pedro llamó a la puerta. Era una noche oscura en Jerusalén. El miedo estaba por todas partes. Herodes había desatado una nueva ola de persecución contra los discípulos de Jesús. Santiago, el hermano de Juan, ya había sido ejecutado, y ahora Pedro, el líder más visible de los apóstoles, estaba encarcelado, custodiado por soldados, esperando el mismo destino. Mientras esto sucedía, en la casa de María, madre de Juan Marcos, se encontraba reunido un grupo de creyentes orando fervientemente. No hubo risas ni cantos, solo clamores, lágrimas y voces, rogando a Dios por un milagro, y allí, entre ellos, estaba Marcos. No oraba como los adultos, pero observaba todo. Estuve atento. Sintió en su corazón que algo grande estaba por suceder, y entonces alguien llamó a la puerta. Un sirviente llamado Rode fue a ver quién era. La casa estaba en silencio. Todos dejaron de orar por un segundo. Rode escuchó una voz familiar. Era Pedro.
pero en su entusiasmo, en lugar de abrir la puerta, corrió a decirles a todos que Pedro estaba allí. «¡Está loco!», dijeron algunos. «Es tu ángel», dijeron los demás. Pero Pedro siguió jugando. Finalmente abrieron la puerta y allí estaba él, vivo, gratis, sonriente. Marcos lo miró como si estuviera viendo un fantasma. No podía creerlo. Él, que estaban seguros moriría, se quedó quieto, contando cómo un ángel lo había liberado de la prisión, atravesando guardias y puertas mientras caía en las sombras. Y fue esa noche, en aquel salón lleno de sorpresa y fe, que algo cambió en el corazón de Marcos. Entendió que Dios realmente escuchaba las oraciones. Incluso en los momentos más oscuros, el cielo siempre estaba en movimiento. Que la fe de sus hermanos no era una ilusión, era poder real. Este milagro no solo salvó a Pedro, esto también plantó una firme convicción en el corazón de Marcos. A partir de ese momento, ya no quiso limitarse a mirar. Quería servir. Estaba listo para dar el siguiente paso. 3. Invitado al primer viaje misionero. Después de este milagro con Pedro, algo se despertó en el corazón de Marcos. Ya no quería ser solo un espectador. Quería servir, moverse, ser parte de la misión que estaba transformando el mundo. No era uno de los 12, no había caminado con Jesús, pero había visto su poder en acción con sus propios ojos, y este fuego lo consumió internamente. Un día, Bernabé, su tío, y Saulo, más conocido como Pablo, fueron enviados por el Espíritu Santo en su primer viaje misionero. La iglesia de Antioquía había orado y ayunado, y con confirmación divina les impuso las manos y los despidió. Fue un momento histórico. El evangelio estaba a punto de cruzar mares y lenguas. Y entonces Bernabé pensó en su sobrino Marcos. Lo conocía bien, conocía su pasión, su corazón sensible. Se ofrece a acompañarlos como asistente, no como un predicador, no como un maestro, sino como un servidor, alguien que prepararía las cosas, que se ocuparía de lo práctico, que estaría allí para aprender, crecer y apoyar. Para Marcos fue un sueño, y así los tres zarparon hacia la isla de Chipre. El mar Mediterráneo les recibió con sol y promesas. En cada puerto, en cada sinagoga, en cada casa, la gente hablaba de Jesús. Predicaron con poder. Encontraron oposición. Marcos vio de cerca la pasión de Pablo y la ternura de Bernabé, pero también comencé a darme cuenta de que no era tan fácil como imaginaba. Después de Chipre, navegaron hacia Perge, en Panfilia. Ahí algo ha cambiado. La Biblia no nos dice claramente lo que pasó, pero Marcos decidió regresar a Jerusalén. Algunas personas piensan que el viaje se ha vuelto demasiado exigente. Quizás se sintió intimidado por la intensidad de la llamada. Quizás sentí tristeza desde casa. Quizás no fue pronto. Pero la verdad es que se ha ido. Dejó a Pablo y a Bernabé y regresó. Y aunque esta decisión fue una gran decepción para Pablo, para Marcos fue un punto de quiebre. A veces es en el fracaso que Dios realmente comienza a moldear el carácter de sus siervos. Si esta historia ya te toca, tómate un respiro y escribe en los comentarios: Dios me habla. No solo fortalece tu fe, sino que también puede ser la palabra exacta que alguien más necesita leer hoy. 4. Abandono inesperado. Perge, una ciudad en el sur de Asia Menor. Calor abrasador, lengua extranjera, caras diferentes. Todo en este lugar le parecía un desafío a Marcos. No era Jerusalén, no era su casa. Y aunque estaba acompañado de hombres de fe, el peso de la misión empezó a oprimir su joven corazón. Bernabé y Paulo se mantuvieron firmes, decididos a predicar incluso en las regiones más peligrosas. Pero para Marcos,
Algo dentro de él comenzaba a flaquear. La Biblia, en Hechos 13:13, describe directamente: Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Ninguna otra explicación, sin excusas. Fue un abandono inesperado. Pablo quedó profundamente decepcionado. Para él, la misión lo era todo. No había lugar a dudas ni a retrospectiva. Lo que estaba en juego era la salvación de las almas, y Marcos los dejó en medio del camino. Imaginemos la escena. Una mañana, antes de partir hacia el siguiente pueblo, Marcos se acerca a Bernabé. Le habla en voz baja. Él le dice que no puede continuar, que debe regresar. Quizás lloró, quizás no pudo encontrar las palabras, pero tomó su mochila y regresó por donde vino. El joven entusiasta que había dicho sí a la llamada, ahora se marchaba con la cabeza gacha. En Jerusalén no se celebró su regreso. Algunos han oído rumores, otros lo miraron con lástima. Y dentro de él, seguramente una voz lo acusó. Fallaste, no fuiste suficiente. Pero aquí está lo hermoso. Dios no pone fin a la historia donde los hombres ven el fracaso. Lo que fue para muchos un signo de debilidad, para Dios fue el comienzo de una profunda transformación. El dolor del error sería el horno que daría forma al siervo que un día escribiría con autoridad la historia del Mesías. 5. El conflicto entre Pablo y Bernabé. Los años han pasado y el tiempo, como siempre, ha traído nuevas oportunidades. Pablo y Bernabé, que ya habían viajado por muchos países proclamando el Evangelio, se preparaban para un segundo viaje misionero. Querían ver a los hermanos que habían conocido antes, fortalecer las iglesias y seguir avanzando con la luz de Cristo hacia nuevos horizontes. Fue entonces cuando Bernabé, el hombre de corazón generoso, siempre dispuesto a dar una segunda oportunidad, propuso algo que encendería un fuego inesperado. Quiero llevarme a Marcos. Pablo se detuvo. ¿Marcas, el que nos abandonó en Panfilia? Su voz firme, tal vez áspera. No puedo confiar en alguien que nos dejó en medio de una batalla. Bernabé lo miró con calma, pero no retrocedió. Sí, Marcos. Él creció, está listo, merece otra oportunidad. La conversación se volvió intensa. No se trató de un simple desacuerdo. Fue un choque de convicciones. Pablo creía en la firmeza de carácter. Bernabé creía en el poder de la restauración. Ambos amaban a Dios, ambos eran fieles servidores, pero no pudieron ponerse de acuerdo y lamentablemente se separaron. Bernabé cogió a Marcos y se marchó a Chipre. Pablo eligió a Silas y tomó otro camino, dos gigantes de la fe que van en direcciones opuestas. Todo por culpa de un joven que había cometido un error y ahora iba a tener una segunda oportunidad. Imagínese cómo se sintió Marcos. Sabía lo que había hecho en el pasado, sabía que muchos lo miraban con recelo, pero también sabía que alguien creía en él. Alguien apostaba por su redención. Bernabé no lo tomó por lástima, lo tomó porque vio fe, vi un verdadero arrepentimiento y creí que Dios todavía podía escribir una hermosa historia a través de la vida de este joven. Comenzó así una nueva etapa para Marcos, no sin dolor, no sin cicatrices, pero con una oportunidad divina de crecer, no en comodidad, sino en el difícil camino de la restauración. 6. Tiempo de madurez y formación espiritual. Después del conflicto entre Pablo y Bernabé, Marcos emprendió un nuevo camino, pero esta vez no como un joven entusiasta en busca de aventuras, sino como alguien que ha sido quebrantado, confrontado y al mismo tiempo sanado. La decisión de Bernabé no fue solo un acto de compasión, sino también una inversión espiritual. Durante los siguientes años, lejos de los focos, sucedieron dos cosas importantes en la vida de Marcos: silencio y crecimiento. No viajé con los grandes apóstoles realizando milagros ni predicando en plazas abarrotadas.
Quédate detrás de escena. Un tiempo en el que Dios obra donde los ojos humanos no pueden ver. Bernabé, como todo buen mentor, no le enseñó solo con palabras. Lo entrenó con su ejemplo. Le mostró cómo caminar entre la gente, cómo responder con gracia a la oposición, cómo servir sin esperar reconocimiento. Marcos escuchó, observé, aprendí. También tuvo la oportunidad de convivir con otros líderes importantes, como Pedro. Sí, el apóstol Pedro, el que negó a Jesús y luego fue restaurado por él. ¿Quién mejor para caminar junto a un joven que había tropezado y quería volver a levantarse? Pedro vio en Marcos no solo a un joven, sino a un futuro siervo. Y con ternura paternal lo llamó mi hijo. Compartió historias que no estaban recogidas en ningún libro. Momentos vividos junto al Maestro, lágrimas derramadas al ver a Cristo crucificado y la alegría indescriptible de ser perdonado. Mientras tanto, Dios está batallando algo muy profundo en el corazón de Marcos. El carácter, no solo talento, no solo conocimiento, pero firmeza, humildad y convicción. Ha pasado mucho tiempo, un proceso que quizás nadie celebró, pero que fue vital. Porque antes de escribir un evangelio, antes de volver a ser útil en la obra, Marcos necesitaba ser transformado desde dentro. Y así, este joven que una vez huyó de una misión, ahora caminaba con firmeza, en silencio, con madurez, preparado no para la gloria, sino para la fidelidad en secreto. 7. La conexión con Pedro, el apóstol. No es coincidencia que Marcos se acercara a Pedro. Tampoco fue un simple encuentro entre generaciones, fue una conexión divina, forjada por la experiencia del quebrantamiento y por la gracia del perdón. Pedro había experimentado lo alto, caminó sobre el agua, vio a Jesús transfigurado, era el líder entre los 12, pero también había tocado fondo, negó al Maestro 3 veces en la noche más oscura. Entonces entendió perfectamente lo que era tropezar y volver a levantarse. Marcos, por su parte, tenía muchas ganas de aprender, y Pedro se convirtió en su mentor en el campo, su guía espiritual, alguien que enseñaba no solo con palabras, sino con cicatrices. Se volvieron inseparables, como padre e hijo. Marcos lo acompañó en sus viajes. Escuchó atentamente la predicación de Pedro. Y estas no fueron predicaciones vacías, eran historias vivas. Pedro habló de lo que había visto, por cómo Jesús lo había llamado cuando era un simple pescador, cómo vio multiplicarse el pan en sus manos, cómo escuchó a Jesús llorar desde la cruz. Marcos lo escribió, absorbió cada detalle. Sabía que no estaba escuchando una historia cualquiera. Estaba escuchando el corazón de alguien que caminaba con Dios encarnado. Pedro confiaba tanto en Marcos que en sus cartas se refería a él como mi hijo Marcos. Primeras Pedro 5:13. Una frase corta, pero llena de cariño, respeto y reconocimiento. Este joven que había fracasado en Perge ahora era considerado el hijo espiritual de uno de los pilares de la iglesia. Esta conexión no fue solo emocional, también fue profético, porque es a través de Marcos que Pedro dejará su testimonio de Jesús al mundo. Fue escuchando a Pedro que Marcos comenzó a formar palabra por palabra el evangelio que tocaría a generaciones. Un evangelio vivo, directo, lleno de acción y poder. Exactamente como dijo Peter, así como vivió Jesús. Y fue en este discípulo silencioso y profundo que Dios fortaleció el corazón de Marcos, no como alguien que quería aparecer, sino como alguien que estaba listo para servir, hasta que el mundo conoció al Salvador que había convertido sus caídas en propósito. Si alguna parte de esta historia se parece a tu vida, no te vayas. Lo mejor está por llegar. Marcos no terminó donde fracasó. Y tú
tampoco deberías hacerlo. 8. Testigo del incendio de Roma. Pasaron los años y el Imperio Romano empezó a cambiar. Nerón, el emperador de la época, se volvió cada vez más cruel y desequilibrado. En el año 64 d.C., un gran incendio arrasó gran parte de Roma. El caos llenó las calles, los templos ardieron y las llamas parecieron tocar el cielo. Un pueblo mergulló en miedo y desesperación. Buscando un culpable para calmar al pueblo, Nerón señaló con el dedo a un grupo pequeño pero creciente, los cristianos. Dijo que ellos iniciaron el incendio, y lo que siguió fue una de las olas de persecución más terribles en la historia de la Iglesia. Hubo días de terror. Los cristianos fueron arrestados, arrojados a los animales y quemados vivos como antorchas humanas. Lo que antes era una fe rechazada, ahora era perseguida con violencia brutal. Y ahí, en medio de este infierno, estaba Marcos. Él no se escapó. Estaba en Roma, al lado de Pedro, con los creyentes, apoyar, servir, escribir. Vio con sus propios ojos cómo el Evangelio era más poderoso que el miedo, cómo hombres y mujeres prefirieron morir fieles antes que negar a Cristo. Marcos no era ajeno al peligro. Sabía que bastaba con ser identificado como cristiano para ser llevado a las arenas del Coliseo, pero él decidió quedarse, porque su fe ya no era frágil, fue fuego. Pierre, su mentor, predicó con más fuerza que nunca. Habló de Cristo que los perdonó, del Espíritu que los fortaleció, de la esperanza de la resurrección. Y Marcos, a su lado, recogía sus palabras como si fueran tesoros. Fueron días oscuros, pero también fueron días de gloria, porque mientras el imperio intentaba apagar la luz de Cristo, esta brillaba aún más. Y fue allí, entre las sombras de Roma, donde Marcos comprendió: la verdadera fe no está hecha de consuelo, sino de abandono, no de fama, sino de lealtad. Y fue este escenario de sufrimiento y valentía lo que preparó su corazón para una nueva vocación: escribir el Evangelio. 9. El comienzo del Evangelio de Marcos. En medio del humo de Roma y el rugido de la persecución, algo profundo comenzó a arder dentro de Marcos. Pero no era miedo, fue un gol. Durante años escuché a Pedro contar la historia de Jesús una y otra vez. No como una historia lejana, sino como alguien que estuvo allí. Pedro no hablaba de ideas, hablaba de momentos, aspecto, milagros, traiciones, de redención. Y cada palabra cayó como una semilla en el corazón atento de Marcos. Y entonces, guiado por el Espíritu Santo, Marcos supo lo que tenía que hacer. Tuve que escribir, no para decorar, no para impresionar, sino registrar con urgencia y poder lo que Jesús había hecho, porque muchos de los que habían visto al Señor ya fueron perseguidos, asesinados, silenciados, y el testimonio no podía morir con ellos. Así nació el Evangelio según Marcos. No fue escrito con tinta elegante ni adornos poéticos. Estaba escrito como una espada, directo, vibrante, vivo. Cada verso vibra con acción. Jesús aparece como el siervo que vino a servir y dar su vida por muchos. No hay largas genealogías ni largas presentaciones. Hay movimiento, hay urgencia. Desde el primer verso, Marcos afirma: inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, sin andarse con rodeos. Sin duda, Jesús es el Hijo de Dios y lo que hizo debe ser contado. Marcos escribió para un público sufriente, por los cristianos perseguidos, golpeados y rechazados. Y por eso presenta a un Cristo que también sufrió, lo cual encontró oposición, lo cual fue rechazado, pero ganó. Cada palabra fue como un bálsamo para los heridos y un estandarte para los que estaban a punto de caer. Marcos quería que todos supieran: Jesús reina y Él está con nosotros.
incluso en medio del fuego. Con este espíritu se escribió el primero de los evangelios, no en tiempos de paz, sino en medio de la guerra, no por alguien perfecto, sino por alguien restaurado, y ese alguien era Marcos. 10. Un retrato del siervo Salvador. El Evangelio de Marcos no fue escrito para impresionar con hermosas palabras. Fue escrito para revelar el corazón de un rey que vino como sirviente. Y eso es exactamente lo que se refleja en cada página. Jesús, el siervo Salvador. Desde el principio, Marcos presenta a Jesús en acción. A diferencia de otros evangelistas que comienzan con la niñez o con largas genealogías, Marcos va directo al grano. Jesús aparece adulto, bautizado por Juan el Bautista, entonces comienza a trabajar. Milagros, liberaciones, enfrentamientos con demonios, curas imposibles. Cada escena narrada por Marcos es como una chispa que enciende el alma del lector. Jesús no pierde el tiempo, no busques aplausos. Sirve, amán, sanar, perdonar, afecta a los leprosos, besa a los niños, alférez de las multitudes. Pero también desafía a los poderosos, denuncia la hipocresía y se enfrenta al mal sin miedo. Para los lectores romanos de la época y para nosotros hoy, fue revolucionario, porque un rey para el mundo es alguien a quien se sirve. Pero en el Evangelio de Marcos, el rey se arrodilla, lavar los pies, camina entre los pobres, mucho dolor, rendirse. Incluso cuando realiza milagros extraordinarios, Marcos muestra algo curioso. Jesús pedía muchas veces que nadie se lo dijera. ¿Por qué? Porque no buscaba fama. No quería discípulos para milagros, sino discípulos que entendieran su objetivo, dar la vida por amor. Marcos describe a Jesús como alguien en constante movimiento. La palabra que aparece con mayor frecuencia en su evangelio es pronto o inmediatamente, porque el reino no espera. La salvación está en camino, y cada capítulo es un nuevo escenario de compasión, confrontación o revelación divina. Y en el centro de todo está el fiel servidor, el que vino no para ser servido, sino servir y dar la vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Esta frase resume todo el corazón de la historia de Marcos. Jesús no es solo un maestro, no es solo un profeta. Él es el Mesías, que camina entre nosotros, con manos sanadoras y pies sangrantes. Y es este retrato tan vivo, tan humano, tan divino el que Marcos entregó al mundo, para que todo el que lea pueda ver con los ojos del corazón quién es realmente Jesús, el Salvador que sirve. 11. El secreto mesiánico y la urgencia del reino. A medida que avanzamos en el Evangelio de Marcos, algo destaca. Jesús hace milagros, pero pide silencio. Libera a un hombre poseído por un demonio y le dice que no lo divulgue. Cura a un leproso y le advierte que no se lo cuente a nadie. Incluso cuando Pedro lo reconoce como el Mesías, Jesús le ordena que no lo diga. ¿Qué está pasando aquí? Esto es lo que los científicos llaman el secreto mesiánico, y Marcos lo enfatiza fuertemente. No porque Jesús quisiera ocultar quién era, sino porque aún no había llegado su hora. La ciudad esperaba un Mesías político, un rey que liberaría a Israel con espada y ejército. Pero Jesús vino con otra misión: liberar los corazones, no conquistar tronos terrenales. Jesús sabía que si lo proclamaban como el Cristo demasiado pronto, lo harían rey, por razones equivocadas. Por eso, cada milagro vino con una advertencia: el silencio. Porque el reino de Dios no llega a través de gritos ni manifestaciones, se revela a través de actos de amor y devoción. Y esto es algo que Marcos deja claro. El reino está en movimiento y con urgencia. Su evangelio está lleno de palabras como inmediatamente, inmediatamente, al instante. Jesús no se detiene.
Va de pueblo en pueblo predicando, sanando, llamando discípulos. Cada capítulo parece impulsar al lector hacia adelante, como si dijera: despierta, el reino está cerca, debemos actuar ahora. Marcos quería que sus lectores, los cristianos perseguidos en Roma y ustedes que están escuchando esta historia, comprendieran algo profundo. Seguir a Jesús es urgente. No es una religión pasiva, es un recurso que requiere una decisión, fe, acción. Y, al mismo tiempo, este secreto fue revelado poco a poco, no a través de palabras, sino a través de las acciones de Jesús. Cuando tocó a un ciego, cuando perdonó a un pecador, cuando enfrentó a los fariseos, cuando multiplicó los panes, demostró que allí estaba el verdadero Mesías. Vivo, regalo, parte. Y al final Marcos nos hace una pregunta silenciosa. ¿Y tú? Ya sabes quién es Él. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Alguna vez te has sentido, Marcos, distante, incomprendido, con el peso del pasado? Permanecer, porque lo que está sucediendo ahora demuestra que Dios no abandona a los que tropiezan. Él los transforma. 12. El camino a la cruz. A medida que avanza el Evangelio de Marcos, algo cambia en el ritmo de la narración. El tono, que antes estaba lleno de milagros y acción, empieza a cobrar otro peso, como si una nube se estuviera formando en el horizonte. Jesús sabía que el fin estaba cerca, pero no lo evité, lo abracé. A partir del capítulo 8, Marcos comienza a mostrar una nueva dirección. Al otro lado de Jesús comienza a hablar abiertamente de su muerte. Les dice a sus discípulos que será rechazado, que sufrirá, que será entregado a los líderes religiosos y que morirá. Pedro, confundido e indignado, intenta disuadirlo, pero Jesús o la reprensión: apártate de mí, Satanás, porque nada, absolutamente nada, distraería a Jesús de su objetivo. Cada paso que di fue un paso hacia el Calvario. Marcos describe este camino de manera cruda. Jesús no se presenta como una víctima indefensa, sino como un siervo decidido. Sabía lo que le esperaba: traición, injusticia, violencia. Pero no te preocupes, porque tu amor fue mayor que el dolor. El entorno circundante comenzó a transformarse. Los líderes religiosos conspiraron en secreto. Judas, uno de los suyos, buscaba una oportunidad para traicionarlo. Los discípulos, aunque cercanos, todavía no entendían lo que iba a pasar. Y entonces llegó la noche de la última cena. Allí Jesús se sentó con los 12. Tomó el pan y lo partió. Tomó el vino y lo ofreció. Pero no fue solo un refrigerio, fue una alianza, anuncio, memorial. En el huerto de Getsemaní, el Hijo de Dios cayó de rodillas. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Estaba sudando como gotas de sangre. Y sin embargo oró: Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. La decisión ha sido tomada. Llegaron los soldados. Judas lo besó. Pedro intentó defenderlo con la espada, pero Jesús se entregó. Marcos luego relata un desfile de injusticias. Fue juzgado de madrugada con testigos falsos. Le escupimos, le pegamos, le ridiculizamos. Las mismas personas que lo llamaron a la entrada de Jerusalén ahora gritaban: «¡Crucifico!». Y sin embargo, no abrió la boca para defenderse. El camino a la cruz no fue solo físico, fue espiritual. Cada paso, cada silencio, cada gota de sangre, era amor en su forma más pura. Así es como Marcos nos lleva, poco a poco, al momento más sagrado de la historia. El momento en que el cielo lloraría, donde la tierra temblaría, donde el Salvador daría su vida, no por mérito, sino por gracia, y todo por tu amor. 13. La resurrección y la misión. Después de la noche más oscura, llegó la mañana que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Jesús había sido crucificado.
Su cuerpo, envuelto en lino, fue colocado en una tumba excavada en la roca. Una gran piedra fue rodada frente a la entrada y se pusieron guardias allí para asegurarse de que nadie se acercara. Todo parecía haber terminado. Los discípulos estaban escondidos como los medios de comunicación, como mujeres lloraban, o lo que había sucedido en silencio. Pero al tercer día, el cielo ha vuelto a hablar. Muy temprano, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro. Llevaban especias para ungir el cuerpo del Maestro. Caminaron en silencio, con el corazón apesadumbrado. Simplemente se preguntaron, ¿quién quitará la piedra de la entrada? Pero cuando llegaron, vieron algo que nunca olvidarían. La piedra ya no estaba allí. Y dentro de la tumba no había ningún cuerpo. Un joven vestido de blanco, un ángel, les dijo, «No temáis, estáis buscando a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde fue puesto». Estas palabras cayeron como un trueno en los corazones de las mujeres. «Él vive, la muerte no pudo vencerlo. Lo que él dijo se hizo realidad». Y el ángel añadió algo más. «Id y decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí es donde lo veréis». Marcos destaca este detalle. Y Pedro, como un susurro de gracia, porque Peter lo había negado, había fracasado, pero aún así Jesús lo estaba esperando. Este es el corazón del Salvador resucitado. No guarda rencor, restaura. Las mujeres corrieron a contar lo que habían visto, y aunque al principio hubo miedo y asombro, rápidamente la noticia corrió como fuego en el alma. Jesús está vivo. La muerte ha sido derrotada, y con la resurrección vino la misión. Jesús se apareció a sus discípulos. Los reprendió por su incredulidad, sí, pero también los envió con una orden que perduraría a través de los siglos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. A partir de ese momento, estos hombres que antes estaban escondidos se convirtieron en valiosos testigos. Y el mensaje del Evangelio, el que Marcos escuchó, vivió y escribió, empezó a resonar por ciudades, desiertos, barcos, cárceles, hasta llegar a nosotros. Porque la resurrección no fue el final de la historia, fue el comienzo de una misión que aún continúa. Y Marcos estuvo entre los que dijeron sí a este llamado. Creerse, reconciliación con Pablo. Han pasado muchos años desde aquel doloroso momento en que Marcos abandonó su primer viaje misionero. Este joven que un día dio la espalda a la misión por miedo, inmadurez, o simplemente porque no estaba preparado, ahora era un hombre diferente. Había crecido, había sido restaurado, había servido a Pedro, había escrito el primer evangelio, había visto a cristianos dar su vida por Jesús y sobre todo se había transformado por dentro. Pero faltaba algo, un capítulo que aunque silencioso en muchos corazones, todavía pesaba. Su relación rota con Pablo. Recordemos, Paul no quiso llevar a Mark a su segundo viaje. La herida de esta deserción había sido profunda. Pablo, de corazón firme y exigente, necesitaba colaboradores para soportar el peso del ministerio. Y Marcos en ese momento no era parte, pero Dios es un Dios de reconciliación. Con el tiempo, Mark y Paul volvieron a cruzarse y sucedió algo maravilloso. Nace el perdón. No sabemos cómo fue la reunión. Sí, hubo lágrimas. Se miraron largo, rato en silencio. Si uno pedía perdón y el otro respondía con un abrazo. Pero sabemos que se reconciliaron, porque en una de sus últimas cartas, escrita desde la cárcel, Pablo dice algo que toca el alma. Lleva a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. 2 Timoteo 4:11. ¿Puedes creerlo? Este
Hay joven que alguna vez fue considerado inadecuado, ahora fue llamado útil. Para Paul, que atravesaba sus últimos días, Mark no era un recuerdo amargo, fue un aliado valioso, un hermano restaurado, un instrumento de Dios. Esta frase, tan corta, tan poderosa, es como el sello final de la historia de Marcos, porque nos muestra que Dios no solo perdona, restaura las reputaciones, reconstruir los puentes, reescribe los finales. Así, antes de dar su vida por Cristo, Pablo pudo ver con sus propios ojos el fruto de la gracia en la vida de este joven que un día lo decepcionó. 15. Su herencia eterna. Marcos no era uno de los 12. No caminó con Jesús durante su ministerio público. No estuvo con él en la montaña ni en Getsemaní. Tampoco lo vimos al pie de la cruz. Y sin embargo, su voz llegó a millones. Porque lo que parecía una historia secundaria, marcada por el miedo, el abandono y la inseguridad, acabó convirtiéndose en uno de los pilares del Evangelio. Marcos escribió el primer relato de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Lo hizo desde su experiencia vivida, desde las historias íntimas que escuchó de Pedro, su padre espiritual. Cada palabra que puso en el pergamino fue guiada por el Espíritu Santo, y cada página escrita se convertiría en una lámpara que iluminaría el mundo. Su evangelio no es el más largo, pero sí el más directo, lo más urgente, el que clama al alma: Jesús está vivo, síganlo ahora. Y su vida, más allá de lo que escribió, también fue un mensaje. Un testimonio silencioso pero poderoso que Dios no rechaza a los que fracasan, que incluso quien empieza mal puede acabar bien. Esta restauración es posible. Lo que importa no es cuántas veces te caes, sino si estás dispuesto a permitirte volver a levantarte. Marcos pasó de ser un ayudante que desertó a un evangelista que dejó un legado eterno. Y aunque la Biblia no nos da detalles de su muerte, la tradición cristiana dice que continuó predicando hasta el final. Quien viajó a Egipto, fundó iglesias y finalmente fue martirizado por el nombre que nunca dejó de proclamar: Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy, cada vez que alguien abre las páginas del Evangelio de Marcos, su voz resuena, sigue hablando, sigue invitando, continúe dando testimonio, porque los hombres pasan, pero el Evangelio permanece. Y Marcos, este joven que un día se escapó, hoy camina entre los grandes, no por su fuerza, sino por la gracia que lo sostuvo, no por su talento, sino por su corazón transformado. Este es su legado eterno. La historia de Marcos nos recuerda algo profundo. No importa cuántas veces fallaste, ni cuántas puertas te han cerrado por culpa de tu pasado. Dios no escribe tu historia con lápiz. La escribe con gracia. Si alguna vez te has sentido como alguien que no es suficiente, como alguien que no fue elegido, como alguien que decepcionó, Marcos, también eras tú, pero también has sido restaurada. Y si Dios lo resucitó, Él también puede resucitarte a ti. Tu fin no depende de tu error, sino a quien le entregas tu corazón. Si esta historia te habló, no te vayas sin compartirlo. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta. Mi historia también puede tener un final útil, porque alguien más necesita saber que tu fracaso no es el final.